estamos viendo la superioridad de Jesucristo. La superioridad de Jesucristo. Comenzamos el domingo pasado, para ello estamos estudiando la doctrina de Jesucristo y ahora estamos viendo la superioridad de Jesucristo y la vamos a estar analizando en el libro de carta a los Hebreos. Estuvimos viendo por lo menos 5 puntos. Estuvimos viendo que es un libro de exhortación, es un libro de examen, es un libro de expectación y es un libro de exaltación, el libro de los Hebreos. Ahora vamos a ver la superioridad de Jesucristo en relación a los ángeles. Primero lo estuvimos viendo, el domingo pasado abordamos la superioridad de Jesucristo en relación a los hombres y a los profetas, y ahora la vamos a ver en relación a los ángeles. Miremos ahí en capítulo 1, Hebreos capítulo 1. Compartan su Biblia, porque ya no van a poner el texto bíblico aquí. Sí, también esto fue uno de los acuerdos, que ya para las predicaciones, las enseñanzas, ya no se va a poner, porque casi ya nadie está trayendo Biblia, o no está leyendo la Biblia, ya ni aquí, sino que leen ahí. Entonces mejor caminen su Biblia y la compartan, ¿verdad? Hebreos capítulo 1 dice, versos 4. Vamos a leer el versos 4. Y el verso 6. Del 4 al 6. Versos 4 al 6. Dice así la palabra del Señor. Hecho tanto superior a los ángeles, cuando heredó más excelente nombre que ellos. Porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy? Y otra vez, yo seré a él padre, y él me será a mí hijo. Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice: adórenle todos los ángeles de Dios. Oremos. Padre, te damos gracias porque tú eres un Dios maravilloso. Tú eres un Dios maravilloso, Señor. Único y verdadero. No hay Dios fuera de ti, Padre. No hay Dios fuera de ti. En ti descansa la plenitud de la deidad. Tú eres Dios, Señor, eternamente y para siempre. Tú eres el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Tú nunca cambias, mi Dios. Tú siempre eres Dios. Gracias, Padre mío, por concedernos esta hora para reflexionar en tu palabra. Rogamos, Dios, que tu Espíritu Santo nos dé sabiduría y entendimiento para apreciar la grandeza y exaltación de tu Hijo Jesucristo y adorarle juntamente con los ángeles. Adorar su magnificencia, adorar su grandeza, adorar, Señor, adorar a Cristo Jesús. Gracias, Padre mío. Amén. Bien, hermanos, traí un pensamiento que quería decirle. No sé por qué, pero a veces se me vienen ideas de la cabeza. Pero, no sé, en relación a que usted en esta vida, el diablo le puede separar de las amistades, el diablo lo puede separar de las riquezas, el diablo lo puede separar
de los bienes materiales. El diablo lo puede separar de sus seres queridos, de sus seres amados. El diablo lo puede separar hasta de los miembros de su cuerpo, pero nunca lo va a poder separar del amor de Dios. Cuando usted tenga eso presente en su corazón, va a darse cuenta qué grande es Dios. Puede perderlo todo en esta vida, pero menos el amor de Dios. Y lo más valioso en esta vida es el amor de Dios. Porque el que tiene a Dios, tiene todo. Amén. Bien, les regalo ese pensamiento que traía en mi corazón, ¿verdad? Para que lo mediten. Vamos a ver, los ángeles eran muy importantes y muy respetados en la religión judía, principalmente porque ellos intervinieron en la entrega de la ley en el monte Sinaí. Oiga bien, los ángeles no eran un tema desconocido. Hablar de ángeles en los contextos históricos o en los tiempos de Jesús y todavía después de los tiempos de Jesús, los tiempos de la iglesia primitiva, no era nada de espantarse, no era nada de asustarse, porque desde el principio de la creación hubo una participación angelical aquí en la tierra, una participación angelical. Hay un tema muy interesante donde hubo un debate teológico sobre Génesis capítulo 6, que dice que los hijos de Dios se llegaron a las hijas de mujeres escogiendo entre todas ellas, y le nacieron varones de renombre, gigantes. Entonces se apunta que fue una intervención angelical que hubo ahí, que son los que aparecen en Pedro en prisiones de oscuridad, ¿verdad? Pero para nosotros es algo irracional, pero para los judíos no. Porque muchos dicen, pero es que los ángeles son incorpóreos, no tienen cuerpo físico. Eso es lo que nosotros pensamos. Pero los ángeles tienen la habilidad de tomar un cuerpo físico. A eso se le conoce como antropoformismo. Antropoformismo. Antropo de hombre y formismo forma. Es decir, ellos tomaban forma de hombre. Y eso lo miramos aún en Génesis capítulo 18, cuando Abraham estaba sentado en el encinar de su tienda y miró descender a 3 varones. Entre ellos dice que iba el ángel de Jehová, y después miramos que es Jehová que queda platicando con él, y 2 fueron a ver si Sodoma y Gomorra habían consumido su pecado. Y miramos que Abraham les manda a preparar un cabrito, les manda a preparar pan, y entonces ellos comen, les da leche, ellos beben leche. Los hombres pervertidos de Sodoma y Gomorra miraron a aquellos 2 ángeles, a aquellos 2 mensajeros, oiga bien, y los miraron tan físicamente atractivos que se quisieron llegar a ellos. Se quisieron llegar a ellos, quisieron abusar y violarlos, y tuvo que intervenir primero Lot ofreciendo a sus hijas, y después cuando ellos no quisieron, entonces tuvieron que hacer un acto divino para dejarlo ciego y poder ellos salir. Dice que tomaron a Lot de la mano y le dijeron: date prisa. ¿Cómo un cuerpo transparente me puede tomar de la mano a mí? Si hablamos en el plano físico, dice que todo lo que ocupa un espacio es una masa o un cuerpo. Una física. Y ellos ocupaban un espacio. Tomaron, hablaron, los miraron, comieron. Entonces eran visibles, eran cuerpos. Pero ahí es donde muchos no estudian a fondo esto, pero cuestionan. Pero no tratando de entrar a ese tema, miramos que los ángeles entonces en el contexto judío era algo común. A Josué se le apareció un ángel, el ángel de Jehová. A Gedeón se le apareció el ángel. A
Mahona, el papá de Manoa, el papá de Sansón, se le apareció a la mamá y al papá un ángel. Manoa, se le apareció un ángel, que ellos también le prepararon una comidita. Entonces a María se le pareció un ángel, a Elizabeth se le pareció un ángel, al papá de Juan el Bautista en el templo se le apareció un ángel. Entonces era común. Miramos que un ángel se le aparecía en el camino, era un ángel, y platicaban con él. Entonces miramos, hermanos, que el ministerio angelical no era nada de extrañarse. Si ahora nos hablan de ángel, nosotros quizás nos imaginamos unos niñitos con dos alitas blanquitos, porque ese es el concepto que se nos han enseñado de ángel. Pero los ángeles eran también instrumentos de justicia de Dios aquí en la tierra. Instrumentos de justicia de Dios aquí en la tierra. Porque ellos le dijeron a Lot, no podemos hacer nada mientras tú no estés seguro. ¿Quiénes fueron los que hicieron la justicia allá en Sodoma y Gomorra? Los ángeles que envió el Señor. Y en los tiempos del rey Ezequías, dice que fueron exterminados 180,000 hombres en una sola noche por el ángel de Dios. Entonces miremos que los ángeles, hermanos, no es nada místico. Y aquí en Hechos capítulo 7, verso 53, se nos dice que la ley, oiga bien, la ley le fue dada al pueblo de Israel por disposiciones de ángel. Dice, vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis. Ahí Esteban le está haciendo una exhortación fuerte a los sacerdotes y a los judíos y les dice que aún la ley que fue dada por disposición de ángeles, ellos no la habían guardado. Hermanos, vamos a ver entonces que la superioridad de Jesucristo en relación a los ángeles. En primer lugar, vamos a ver que Jesucristo es el Hijo de Dios. ¿Por qué hago esta aclaración? Porque a los ángeles también se les da el nombre de hijos de Dios en las versiones. En Génesis capítulo 6 y en Job capítulo 1 dice que los hijos de Dios se presentaban ante Dios y entre ellos, dice, iba Satanás. Que algunos no saben darle la correcta interpretación, entonces Satanás era hijo de él, dice. Pero es parte de la mala interpretación bíblica. Pero vamos a ver que aquí el libro, la carta a los Hebreos, el expositor nos enseña que Jesucristo es el Hijo de Dios. Dice el versos 1, Dios habiendo hablado de muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Dice la Escritura que Dios le constituyó heredero de todo. ¿A quién? A su Hijo, no a los ángeles, sino a su Hijo. Vamos a leer el versos 4. Dice que el Hijo fue hecho tanto superior, a los ángeles cuando heredó más excelente nombre que ellos. ¿Cuál fue el excelente nombre? ¿Será que a los ángeles no le puso, era más elegante o más precioso el nombre de Jesús que el nombre de Gabriel? ¿O de Miguel? ¿O de Rafael, que sale en otra parte? En los apócrifos. ¿Será que el nombre se refiere a la manera del nombre?
Porque dice, hecho tanto superior a los ángeles, cuando heredó más excelente nombre que ellos. No se está llamando un nombre personal, sino el nombre de título. Hijo de Dios. Hijo de Dios. A ese nombre se refiere. Porque a ninguno de los ángeles se le da el título de hijo de Dios. Nosotros recordamos cuando allá en Mateo capítulo 3, cuando está siendo bautizado nuestro Señor Jesucristo por Juan el Bautista, y dice que sale de las aguas, subiendo de la agua, dice, se oyó una voz del cielo que decía, oiga bien, de una manera singular, de una manera muy particular, este es mi Hijo amado. Y cuando se da la transfiguración, dice de él, este es mi Hijo amado, a él oíd. Y en la primera parte que habíamos hecho mención, cuando se bautiza, ese, en quien mi alma tiene complacencia, o en el que me regocijo prácticamente. Este es mi Hijo amado, en quien yo me regocijo. Y después en la transfiguración, este es mi Hijo amado, a él oíd. Qué interesante, hermano, a él oíd. Jesucristo es el Hijo de Dios superior a los ángeles, porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú? Yo te he engendrado hoy. Los ángeles no son engendrados, fueron creados por Dios. El único ser engendrado de una manera divina fue Jesús. Fue Jesús para poder tener una humanidad en la encarnación de Jesús. Mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y otra vez yo seré a él padre y él me será hijo. Hoy otra vez cuando introduce al primogénito en el mundo dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Segundo lugar, él es el primogénito que recibe adoración. Adórenle todos los ángeles de Dios. Hay muchos que dicen o discuten acerca de la deidad de Jesucristo, porque dicen que a Jesús pues lo miran como hombre, lo miran como profeta, pero no como hijo de Dios. Pero imagínense que aquí Dios no está dando una orden al hombre, sino que a los ángeles le está ordenando, adórenle. Y si los ángeles le adoran, ¿cuánto más los hombres? ¿Entendemos eso? Y en el contexto judío, o de la ley, o el gran yo soy, o allá cuando le dicen Deuteronomio 4:6, 6:4, 4:6, cuando habla acerca de el nombre de Jehová, Jehová tu Dios uno es. Jehová tu Dios uno es. Vamos a Deuteronomio para no pecar en parafrasear. 6:4 dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu fuerza. Esto se conoce como el Shema en los judíos, que quiere decir la oración de los judíos. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Cuando dice Jehová, aquí está refiriéndose al gran yo soy. Yahweh, que es el gran yo soy, el eterno, uno es. Y dice que le tenemos que amar con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con todas nuestras. Qué interesante eso. ¿Con cuánto le amamos nosotros? ¿Con la mente? ¿Con el corazón? ¿Y con toda la fuerza? ¿O con un poquito de cada cosa? Mire bien. Y a los ángeles se le da la orden de adorar
a ese Hijo bendito, nuestro Señor Jesucristo. Adórenle todos los ángeles. Adórenle todos los ángeles. Hermano, qué interesante es, por eso estudiar la doctrina de Jesucristo no es pasar a la carrera, sino analizar parte por parte para que aprendamos quién es Jesucristo y podamos darle el verdadero lugar en nuestro corazón. Porque hemos estudiado acerca del señorío de Jesucristo, estudiamos la doctrina de Jesucristo, y entre más usted conozca a Jesucristo, pienso yo que usted va a amar más a Jesucristo. Va a amar más a Jesucristo. Ese es el propósito de estos estudios, que usted lo conozca más, y entre más le conozca, más le ame. Dice que no solo es adorado por los ángeles, sino que también los ángeles son servidores de Jesucristo. Verso 7 dice, ciertamente de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llamas de fuego. La palabra ministro significa servidores. Servidores. Ciertamente de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritu y a sus ministros o a sus servidores llama de fuego. Cristo es entronizado, Cristo es Dios entronizado y ungido. Cristo es el mismo Dios entronizado y ungido. Eso lo podemos ver en el versos 8 y el verso 9. Dice, tu trono, oh Dios. ¿De quién está hablando ahí? Verso 8. Mas del Hijo dice, ¿de quién está hablando? Estamos hablando de Jesucristo. Mas del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo. Cetro, cuando habla cetro, habla de autoridad. Oiga bien, de autoridad, de soberanía. Cuando habla ahí la palabra cetro, a eso se refiere. Trono habla de posición, la posición de Jesucristo, el señorío de Jesucristo. Y aquí habla de la autoridad, el cetro es la autoridad. No sé cuántos leyeron la historia de Ruth. ¿Han leído Ruth? Dice que cuando su tío Mardoqueo la envía a interceder por el pueblo judío, Esther. Su tío Mardoqueo la manda a interceder ante el rey Naamán por los judíos. Entonces, Naamán era el general y el rey Amán era el general y el rey era Ciro Artajerje. Gracias, hermano. Ella era esposa, pero ahí le daban otro nombre. A Jerje, Artajerje, pero creo que en esa carta le dan, en ese libro le dan otro nombre. Y hermanos, le dicen que vaya a interceder, pero ella dice, el rey no me ha invitado. Y la ley de los medos persas era que si el rey no invitaba a alguien y alguien se aparecía de improviso, sin ser invitado, podía ser decapitado automáticamente. Pero si el rey extendía su báculo o su cetro, entonces le estaba concediendo, perdonando la vida y concediéndole la oportunidad de tener esa audiencia con él. Asuero, gracias. ¿Ves? Artajerje en el libro le llaman Asuero, pero es el mismo Artajerje. Asuero, esposo de la reina Esther. Amán era el virrey, por decir así, virrey,
que quería exterminar a los judíos. Fue uno de los primeros inquisidores de los judíos. Y después miramos, ¿verdad?, que todo se le revertió. Pero hablando del cetro, el cetro significaba, representa la autoridad del rey. El rey se sentaba en su trono y con el cetro en la mano. Y cualquier caso, con el cetro, él hacía su señal de autoridad. Y aquí dice que Cristo es entronizado y ungido. Y qué hermoso que el Señor ya no está con el Salmo 23, ¿cómo dice? Tu vara y tu callado me infundirán aliento, pero aquí ya no aparece una vara, que es con la que van dándole sino que aparece un cetro. Y aquí aparece un trono. Dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino. El cetro también representa, dijimos, su autoridad, pero representa su justicia. Es para impartir justicia. Cuando llegaban alguien, como en el caso de Salomón, cuando llegaron aquellas dos mujeres, que una había dormido cerca del niño y le amaneció muerto uno de los niños, y solo de las dos que habían dado a luz, y solo un niño estaba, y comenzaron a pelear al niño. Entonces dijo Salomón, partan al niño en dos y le den la mitad cada una. Y manda a pedir su espada. Y tantito iba a dejar caer la espada, una de las madres dijo, no lo maten, no le haga daño, déjeselo a ella. Entonces él dijo, y la otra dice, no, mátenlo. Ella es la madre, déselo a la que dijo que no lo mataran, que mejor le quedara a la otra. Entonces el cetro también servía para impartir justicia. Por eso dice cetro de equidad. Equidad quiere decir, es lo contrario de imparcialidad. Dios es justo con todos. Su justicia es pareja para con todos. Para con todos. Por cuanto el hombre pecó, todos están. No dice alguno, dice todo, ¿verdad? Bien. También dice que Cristo es el Creador eterno. Mire bien, a veces cuando hablamos de Jesús, y por eso esos cantos que los amigos pentecostales cantan, Jesús está pasando por aquí, o pasa por aquí, Señor, eso ya no cabe en el contexto de la iglesia. Porque cuando Jesús vino a la tierra, vino como hombre, pero Él ya no está como hombre. Él está en relación a la iglesia intercediendo como gran sumo sacerdote. En relación al universo o a la creación está reinando con gran poder. Él reina, es su soberanía. Que en relación al mundo, y si Jesús reina, ¿por qué pasan tantas cosas? Porque todo tiene su tiempo, su lugar y su momento en Dios. Cristo es el Creador eterno. Dice el verso 10, y tú, oh Señor, mire que viene hablando siempre de Jesucristo, viene hablando del Hijo, en la superioridad de los ángeles. Cristo es superior a los ángeles porque es servido por los ángeles, adorado por los ángeles, Hijo de Dios, tiene mejor nombre que los ángeles, tiene una mejor posición que los ángeles porque Él está entronizado, Él es el que hace justicia. En la Biblia no aparece que los ángeles vayan a juzgar, al contrario, aparece en 1 Corintios capítulo 6 que la iglesia va a juzgar a los ángeles que perdieron su dignidad. Pero no aparece que los ángeles van a hacer juicio van a hacer impartir justicia. Vienen a derramar juicio en el Apocalipsis, pero no vienen a impartir justicia. ¿Usted quiere conocer el carácter o la magnitud de un ángel? Mírelo en el Apocalipsis, ahí le sale clarito cómo van a hacer devastaciones, porque desde el momento que el Apocalipsis lo figura como un hecho, es algo que no va a cambiar, se va a cumplir en su momento. Entonces Cristo es el Creador eterno, pero a veces miramos a Jesús
y nos imaginamos a aquel Jesús con un manto, con sus pies polvosos, o con las mechitas, o como decía alguien, que nosotros tenemos, dice, un falso Cristo, adoramos a un falso Cristo. ¿Por qué? Porque todos se imaginan a Cristo con la cara de aquel actor que salía en La Pasión de Cristo. No en la de Mel Gibson, sino en la vieja. Blanquito, peludito, barbudito, ahí todo rubio, delgadito. Y ahí sale el actor ya viejo. Sale la foto cuando hace el drama o la película de Jesús de Nazaret o La Pasión de Cristo y sale con... Es como pensar en Moisés. Pensar en Moisés, creo que es Burt Lancaster, el actor de Moisés, de los 10 mandamientos. Todo lo primero que hace, conectarse a los 10 mandamientos, aquella película de los 10 mandamientos. Pero Jesucristo no es así. Jesucristo es Dios, el Creador eterno. Y dice, y tú, oh Señor, en el principio, que dice, fundaste la tierra y los cielos. Y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permaneces. Y todos ellos se envejecerán como una vestidura. Y como un vestido los envolverás y serán mudados. Pero tú eres el mismo. Y tus años no acabarán. ¡Qué tremendo, hermano! Jesús no es el Jesús que está trabajando por la iglesia, velando por su iglesia. No es aquel que andaba con sandalias y los pies polvosos. No es aquel que andaba sudada su axila de tanto caminar. No es aquel que andaba muriéndose de sed cuando llegó a Samaria. No es aquel que lloró cuando miró la desgracia que le venía a Jerusalén. No es aquel que se conmovió y lloró ante la tumba de Lázaro. No, no es ese. Es el Creador eterno. Es el que está desde el siglo hasta el siglo. Todo esto va a pasar. Todos nosotros vamos a pasar. Y los que vengan después de nosotros vamos a pasar, pero Él va a permanecer para siempre. Dice que los cielos van a desaparecer. Este sistema puede desaparecer, como dicen los científicos. Va a desaparecer todo este sistema. Ya sea en 1000 años o en 1.000.000 de años, en 1.000 millones de años. No importa cuándo sea, pero va a desaparecer. Pero Cristo sigue por siempre y para siempre. Él es el eterno. Cuando usted ore a Jesucristo, dése cuenta a quién está orando. Cuando usted tome el nombre de Jesucristo, dirá alguien, bueno, si juro por Dios, un poquito delicadito, ¿ah? Por Jesucristo, menos delicado todavía. No, es lo mismo. Cuidado, es más delicado. Porque Él es el creador de todas las cosas. Lo mismo dice Colosenses 1:15, que todo fue creado por Él, por medio de Él y para Él. Y todo lo que subsiste, en Él subsiste. Él es la vida. Él es la esencia de la vida. Nosotros vivimos no porque alguien nos engendró y alguien nos parió. Nosotros existimos por causa de Jesucristo. Y por causa de Jesucristo es que debemos de estar dispuestos a darlo todo por Él. Cristo es soberano. ¿Quién de los ángeles es soberano? ¿Quién de los ángeles? Porque estaba esa pregunta. ¿Y a quién le dijo Dios? Hagamos al hombre. A los ángeles que estaban ahí, dice. Ellos le ayudaron. Dios no necesita de ayuda. Dios no necesita de ayuda. Aún los ángeles necesitan de ayuda. Pero Dios no. Dios no. Nosotros podemos ver que los ángeles también, a pesar de que son seres muy poderosos, tienen límite. Y Satanás, que era un querubín protector de alto rango en la jerarquía angelical, aún él tenía límites y tiene límites hasta la fecha.
Aunque tiene poderes, pero tiene límite. Satanás no puede tocar a ninguno de los hijos de Dios, ni a su iglesia, si primeramente Dios no se los permite. Aún para ir a tocar a Job, tuvo que pedir permiso. Y esto que Job no había sido redimido por la sangre de Cristo, pero era un varón temeroso conforme al corazón de Dios. Cristo es soberano. Los ángeles son siervos de Jesucristo. Es decir, esclavos. Miremos el versos 13 y 14. Pues ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? ¿No son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? ¿Sabe cuando se refiere aquí, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrados a tus pies? No se refiere solo a los enemigos aquí en la tierra que ha tenido Dios, porque han habido muchos que se han rebelado contra Dios, pero esos son polvo, porque ya murieron, ya dejaron de existir. Se refiere a la rebelión satánica, a la rebelión que el diablo hizo cuando tenía el nombre de Luzbel y era querubín, con todos los ángeles que se rebelaron contra Jesucristo. Le querían dar golpe de estado a Jesucristo. Se rebelaron contra Él. A esos es que le está diciendo Dios: hasta que ponga todos tus enemigos por estrado de tus pies. Quiere decir debajo de tus pies, humillado a tus pies, como servidumbre a tus pies. Mire quién es Jesucristo. No es cualquier palmado. No es cualquier hombre debilucho. No es cualquier hombre insignificante. Jesucristo es Dios. Jesucristo es Dios. Miremos el Salmo 110. Miremos el Salmo 110. Para tener un poquito más de claridad sobre este texto. Que el mismo Jesús hizo referencia de este salmo en los días de su ministerio, cuando lo estaban acosando los fariseos, los herodianos, los saduceos y los fariseos. Jesucristo se refirió a este salmo. Dice la Escritura: aquí la palabra Jehová, donde dice Jehová dijo a mi Señor. Jesucristo le da la traducción correcta, porque dijo el Señor a mi Señor. Hay dos señores. Siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Esta es una profecía del rey David, que en el espíritu, dentro de su adoración, porque él era un adorador de Dios, en su adoración, en su comunión con Dios, Dios le da la revelación, la inspiración de escribir esta porción profética acerca de su Hijo Jesucristo. Siéntate a mi diestra hasta que ponga por estrado, hasta que te ponga, dice, a tu enemigo por estrado de tus pies. Hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Jesucristo superior a los ángeles. La vez pasada les decía que en los años 80 todavía los testigos sin Jehová creían que Jesucristo era el arcángel Miguel, que no era el Hijo de Dios, sino que era el arcángel Miguel. A partir del 90 ellos vinieron cambiando y dijeron que Jesús es el Hijo de Dios, pero que no es Dios, sino que está en un orden jerárquico. Jesús fue creado, entonces está en segundo lugar, y que Jesús no es Dios y que por lo tanto no es eterno. Pero aquí podemos ver
que la palabra de Dios nos dice que Él es eterno y todas las cosas fueron creadas por Él. Amén, hermano. Por hoy terminamos el tema, la superioridad de Jesucristo en relación a los ángeles. El domingo anterior fue en relación a los hombres. Vamos a ver el próximo domingo, con la ayuda de Dios, otra superioridad de Jesucristo, para que usted conozca de manera cabal a quién está sirviendo, a quién está adorando, a quién está usted honrando y a quién le está temiendo. Pongámonos en pie, vamos a orar.